De verdad que, bueno, pues muchas gracias. Yo agradezco al Señor que me da este privilegio de encontrarme con ustedes esta noche y como dice el hermano José Luis, con el grupo de familia, el comité de familias. No quiere decir que los jóvenes no puedan estar, ¿cierto que no? No. Es para todos. La verdad que yo recuerdo mi juventud que estaba en todo programa que la iglesia hacía y hoy puedo decir, después de 20 años de casados, me sirvió tanto. Y cada enseñanza, hermanos, una veces hay temas que uno de pronto ya los tiene claros, pero nosotros no somos los mismos de ayer. Cada día nosotros vamos creciendo, vamos cambiando y es necesario estar retomando la palabra, estarla guardando y estar creciendo. Así que gracias a Dios por este comité, por la invitación, a nuestro hermano líder, nuestro hermano Carlos, por tenernos en cuenta. Y bueno, hermano José Luis, vamos a iniciar para aprovechar muy bien estos 50 minutos que nos quedan o 40. La verdad que es un tema muy hermoso. El perdón en la pareja es un tema de los más apasionantes. Creo que si queremos familias para toda la vida, este tema había que tratarlo sí o sí. Entonces, pastor, bien puede iniciar. Gracias. Quiero tomar como base bíblica lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 3 y el verso 2. Santiago 3:2 dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Quiero empezar a disertar esta conferencia con mi esposa, analizando lo importante que es el perdón en todos los aspectos de la vida, en lo personal, en lo conyugal, es decir, como pareja, en la familia y en todos los campos de nuestra vida. El perdón tiene que convertirse en un estilo de vida dentro de nosotros. Por eso el desarrollo de esta conferencia, vamos a tocar varios tópicos, pero el enfoque central es en la pareja y en la familia. Entonces, hermana Hortensia, Sí. cuéntenos, ¿qué podríamos pensar con respecto a, antes de hablar del perdón, pudiéramos decir que para haber perdón tuvo primero que haber una ofensa, ¿verdad? Completamente. De hecho, nosotros miramos que todo lo que es el Evangelio gira en torno a un amor grande, inmenso, que se materializó a través de una obra perfecta, que fue la obra del perdón y fue nuestra redención. Pero esa redención fue porque estábamos todos destituidos, todos estábamos en pecados, todos estábamos lejos de la santidad y apartados. No había ninguno que hiciera lo bueno. Entonces, de ahí que realmente el perdón surge por la necesidad de restaurar, por la necesidad de dar vida, ¿no? Exacto. Entonces, cuando hablamos de que el perdón ya es la respuesta a resolver un conflicto, si hablamos de la pareja, el texto que tomamos dice el apóstol Santiago que es inevitable que uno no ofenda. O sea, todos nosotros los seres humanos ofendemos en palabras, en acciones, en omisiones inclusive. El hecho de no hablar también podemos de alguna manera afectar al otro o ofender. Y en la vida en pareja, ¿cómo no? Y en la vida en pareja estamos hablando de que esta conferencia, algunos podrían pensar, bueno, yo ya llevo 20, 30 años de casado o de casada, yo ya he superado muchas cosas. Bueno, yo quisiera que tuviéramos la capacidad y la humildad de recibir este mensaje, ya que todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos recordando y será de mucha importancia. Cuando uno inicia una relación de pareja, uno va explorando, va experimentando y va superando algunas situaciones que se dan de pareja, pero a veces hay cosas que no se resuelven y por no resolverse es donde van dejando heridas, marcas y consecuencias que así usted lleve muchos años, necesita una intervención y qué mejor de interpretar esto a través del perdón, porque hay muchas parejas que llevan 20 años y todavía siguen cargando un resentimiento, siguen cargando una ofensa, siguen cargando un episodio que no han podido resolver. ¿Y qué podríamos decir entonces que es el perdón?
A ver qué tal si María Inés nos aporta. ¿Qué es para usted el perdón, hermana María Inés? ¿Qué se le viene a la mente en este momento? Dios le bendiga a mis hermanos. Bueno, para mí el perdón es olvidar, amar, porque a veces se dice yo perdono pero no olvido. Es la famosa frase, ¿no? Yo perdono pero en realidad no estás perdonando. El perdonar es olvidar lo pasado y volver a empezar. Gracias, hermana Marinés. La hermana Marinés da dos aspectos y ella dice que ella cree para ella que el perdonar es olvidar. Ahora vamos a ir diciendo algunas cositas muy importantes, porque yo quiero que esto lo hablemos más desde la experiencia, más desde lo que hemos vivido. Yo creo que todos hemos atravesado una situación y yo no sé si tú quieras pensar en este momento en cierta situación que fue la más dolorosa para ti, en la que de pronto alguien hizo daño a tu vida, hizo daño a tu familia, hizo daño a tu ser. Yo creo, hermano José Luis, que no hay una sola persona que después de que nazca atraviese la vida sin haber sido en algún momento ofendida, herida, golpeada, abusiva, maltratada, vulnerable. En algún momento o hemos hecho o no lo han hecho, o hemos hecho las dos cosas, porque es el ofender es inherente al ser Sí, humano. sí, por ejemplo, hay ocasiones donde alguien puede ser ofendido porque no nos tuvieron en cuenta, por una palabra que de pronto no nos gustó, una actitud que alguien nos demostró, alguien nos menospreció, o en el peor de los casos, situaciones más dolorosas como una violación, ¿sí? Como un abuso. Hay personas que han sido maltratadas físicamente, verbalmente. También alguien puede ah, ser traicionado. Una infidelidad, que es un tema muy común o frecuente en una relación de pareja. Puede haber temas de infidelidad y también promesas que de pronto alguien no cumplió. De pronto hay personas que han tenido ese modo operandi de estar prometiendo y no cumplir, y a veces las personas van conviviendo con esa traición, con esa mentira, con ese estilo de vida, e internamente están ofendidas. Pero hermano Hortensia, me llama la atención que la ofensa es como la carnada, digámoslo así, si lo hablamos en términos de pesca, cuando uno va a pescar, normalmente tiene un anzuelo, y el anzuelo uno tiene que colocar una carnada de acuerdo al pez. Pudiéramos decir que cada vez que nosotros estamos frente a una ofensa, es como si fuera una carnada, ¿sí? Que el enemigo nos pone para nosotros morder esa carnada. Y cuando esa carnada o esa ofensa nosotros la mordemos, hagamos de una forma, pudiéramos así ilustrarlo, que alguien cae en esa trampa. Resulta que cuando uno analiza lo que es la ofensa, cuando uno no resuelve o no perdona en el momento una ofensa, esto tiene una frecuencia constante que va creciendo. Una ofensa, cuando yo no resuelvo una ofensa, eso pasa a otro nivel, que es el resentimiento. Porque la ofensa es algo que a todos nos puede pasar, lo que acabamos de decir. Pero cuando yo no perdono en el momento y lo dejo ahí pendiente, no lo resuelvo, pasa el resentimiento. El resentimiento es cuando yo pienso en esa persona, pienso en lo que me hizo y me molesta. Hay inclusive unas reacciones, eh, pudiéramos decirlo, psicosomáticas. Hay gente que se angustia, se le acelera el corazón, se pone roja, sudorosa, de mal genio, dolor de cabeza. Es decir, que se le acaba el aire, tembloroso, se molesta de alguna manera. Eso es un síntoma de que hay un resentimiento. Y cuando una persona tampoco, aún teniendo esos síntomas de resentimiento, no logra resolverlo, el resentimiento lo lleva a otro estado, aún más crítico, y es que la persona siente odio, empieza a odiar, odia a esa persona, odia, digámoslo, a ese objeto que fue en un momento dado el ofenso, la persona que ofendió. Ahora hay que entender que cuando una persona llega a un estado ya de odio,
es cuando empieza a manifestar palabras y expresiones de venganza, de desearle el mal a esa persona, donde ya esa persona ya no se ha cerrado, ya no quiere nada, ya no acepta nada. Pero aún si eso continúa, el odio puede llevar a otro estado espiritual, porque esto es un tema realmente espiritual. Total. Que puede afectar muchas áreas de la vida. Es algo espiritual que afecta lo emocional y también afecta lo físico. Entonces, podríamos decir que si una persona ya en un estado de odio no logra superar, no logra perdonar, pasa a otro nivel que es la raíz de amargura. Y muchas personas están amargadas porque no tienen las herramientas o la capacidad de entender que la ofensa es como un cáncer que es progresivo y que si no se logra controlar a tiempo, esto va a ser metástasis. Usaste es una palabra que generalmente, ustedes saben que en nuestra población, nuestra sociedad, una de las enfermedades que más se están cobrando vidas son el cáncer. Y en la mayoría de los casos se ha comprobado cómo cuando hay ese sufrimiento emocional, ese sufrimiento interno, desarrolla en la mayoría de los casos cáncer. Esto no es algo simbólico, algo, ay, no, pues es que es familias que viven feo, familias que no saben vivir. ¿Hasta dónde podría llegar que el no tener una relación sana, una relación donde no se practique el perdón, nos pueda cobrar nuestra vida física, nuestra vida espiritual y obviamente una amargura constante? Porque un hogar donde hay uno o dos personas amargadas termina amargando a toda la familia, porque un hogar donde haya esa sensación de odio, de resentimiento, de opresión, enferma y contamina todo el resto. Entonces, ¿será importante este tema para las parejas? Importantísimo para la construcción de vida, para la construcción de hogar. Y partiendo de estos síntomas, llegamos ya entonces a mirar qué es el resentimiento, qué es la ofensa, cómo va en aumento. Cómo es importante entender que esto no es una cosa que aparece y desaparece, es algo de lo que tenemos que hacernos cargo, es algo de lo que tenemos que hablar, son cosas de las que tenemos que capacitarnos, porque a veces atravesamos la vida sin mirar estos aspectos y nos arruinamos la vida y la vida de los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo se dan esas reacciones que tenemos nosotros cuando en nuestro corazón de pronto hay falta de perdón? Voy a tocárselas aquí muy rápidamente, porque es que no queremos darle el concepto de perdón, más ratico el pastor se lo da, hasta que no miremos todo esto, porque quiero que hoy trate usted de expandir su mente y no vamos a repetir lo que siempre hemos escuchado, sino que vamos a construir si realmente estamos muy acertados en lo que hemos tenido el concepto de perdón, o si nos está faltando, o si es algo más completo. Entonces quiero que hoy lo podamos elaborar. Muchas personas cuando recién reciben la ofensa, a ver, pongamos un caso, algo que duela mucho en pareja, la infidelidad. Sí, la infidelidad es una de las situaciones que golpean más en la relación de pareja. Los que tenemos hogares, por la gracia del Señor, algunos, pues el Señor nos ha guardado siempre, pero hay muchos hogares que en algún momento de su vida, sea porque apenas empezaste este camino, o sea porque en algún momento, si sea tu esposo o tu esposa creyente, le fallaron al Señor y te fallaron a ti. En algún momento las parejas pueden haber atravesado una situación dolorosa como es la infidelidad. Y vamos a partir de aquí de que esto no debería de ser normal, pero es algo que pasa. Y es algo que tenemos que entenderlo y hablarlo, porque no vamos a convertirnos en que aquí somos de otro mundo y que como somos de otro mundo, entonces no atravesamos las luchas que atraviesan los demás. No, vamos a hablar con seres humanos reales que estamos atravesando situaciones que pasan. Entonces, ¿qué reacciones toman a veces las personas? Entonces, una reacción ante algo que me ataca, ante algo que me debilita, ante algo que me hiere, ante algo que me ofende, ante algo que me hace daño es, primero, pues yo le voy a hacer la misma. Entonces, hay personas que reaccionan con la vara que mido, pues vuelvo y mido.
ojo por ojo, y son personas que están en una actitud siempre de que a mí no me la hace, pues yo también respondo. O un clavo saca otro clavo, ¿no? Un clavo saca otro clavo, y si ella lo hizo, yo lo hago, y si él lo hizo, pues yo también puedo. Y vemos en muchas reacciones, en muchos hogares, que piensan que la forma de salir de ese estado, porque sintieron mucha rabia, es la venganza, es atacar a esa otra persona. Si esa persona me atacó a mí, porque cuando hay una herida, cuando se abre esta herida por la ofensa, por lo que sea, realmente la base, la esencia, lo que se está dañando es que pusiste a esa persona en vulnerabilidad. Yo me sentí vulnerado, yo me sentí frágil, me di cuenta de que alguien me podía hacer daño. Realmente eso es como lo que afecta realmente, el sentimiento de que me hicieron daño a mi ser, de que soy muy frágil, de que soy vulnerable. Entonces, la forma de decir yo no voy a volver a ser vulnerable es atacar. Hay otros que no atacan, entonces se paralizan. ¿Han visto a las personas cómo reaccionan ante el miedo? Unos atacan, otros se paralizan y no hacen nada. Y uno dice, pero ¿qué te pasa? Mira, te están maltratando, te están haciendo daño. ¿Qué está pasando contigo? Y uno a veces desde afuera se angustia más y la persona está paralizada. No sabe qué hacer, entra en un estado como de shock y ahí se queda viviendo año tras año, día tras día, el abuso, el maltrato, pero no sabe cómo enfrentar esa situación. Otros simplemente ni atacan ni se paralizan, sino que huyen. Arman de alguna manera unas corazas porque yo no voy a volver a ser vulnerable, a mí no me van a volver a hacer daño, entonces empiezan a escapar ante la relación. Yo no voy a volver a abrirle mi corazón, yo no voy a volver a dejar que me vuelva a ser frágil. Entonces, si esto me lo hizo ahora, yo para la próxima yo no voy a estar aquí. Entonces, la solución es huir. Yo escapo y dejo todo tirado y abandono todo. Y otras personas tratan de agradar, a ver si el otro se compadece y deja de hacer daño. Es el concepto que a veces tenemos. Pensamos que lo usan mucho y pasa mucho cuando alguien secuestra a alguien, es víctima de alguien y esa persona se siente que no puede huir, que no puede atacar, que no sabe qué hacer. Entonces trata como de agradar a su secuestrador, a ver si su secuestrador se porta bien con él o con ella. Ese es el famoso síndrome de Estocolmo. Ajá. Entonces, de alguna manera, hay personas que enfrentan el sentirse vulnerados o el sentirse víctimas, lo enfrentan tratando de agradar a esa otra persona, a permitirle muchas cosas a esa otra persona para ver si así le retiene. A veces hemos malinterpretado el ser creyentes y a veces creemos que el creyente está desamparado ante el abuso. A veces creemos que el creyente está desamparado ante la ofensa, que el creyente está desamparado ante una situación donde sea vulnerado. Y de pronto no nos damos cuenta que nosotros tenemos bueno, ahorita hablamos de esto al final, ¿cierto? Pero lo que quería hablar era cómo es nuestra reacción generalmente frente a una situación donde nos ofenden, donde nos hieren y no sabemos todavía qué es el perdón. Entonces reaccionamos de diferentes formas, pero son formas que no son saludables, son formas que permiten que la relación puede que continúe, pero no va a ser una relación como Dios quiere que sea realmente. Entonces, ahora sí vamos a entrar un poquito más. Yo quiero que tú me des el concepto. Entonces, ¿qué será el perdón? Bueno, la hermana Marinés dijo algo que es muy común escucharlo, ¿no? Sí, sí. Dice, perdono, pero no olvido. Sí, ella dice que a veces la gente dice eso. Sí. O a veces hay gente que dice, mastico, pero no me lo trago. ¿Verdad? Entonces, realmente el ser humano no tenemos la capacidad de olvidar. O sea, realmente olvidar es muy difícil. Realmente, de hecho, hay personas que hacen bloqueos. Me gustaría que hablara un poquito acerca de algunos bloqueos que hacen las personas para tratar de olvidar algo. Lo que pasa es que nuestro organismo es tan perfecto, diseñado por el Señor, que cuando hay una sensación de mucho dolor, un trauma, una situación, una experiencia demasiado dolorosa, demasiado traumática, generalmente lo que hace nuestro cerebro es tratar como de hacer como guardar ese recuerdo tan profundo que la persona pueda seguir viviendo sin tanto dolor.
pero eso jamás se va a desaparecer, simplemente queda ahí guardado y como que hay un bloqueo y la persona dice, yo no sé, yo no puedo recordar bien, yo no sé cómo volver a pensar en eso, yo sé que algo pasó, pero no me acuerdo, pero muchas veces es esa forma de nuestro cerebro protegernos ante situaciones demasiado dolorosas, pero no quiere decir que se haya resuelto, simplemente quedó por allí aguardado y todo lo que queda guardado, ya lo hemos hablado, somatiza. Lo guardado no sirve, hay que sacarlo. O sea que es muy importante, hermanos. O sea, la verdad, podríamos hablar muchas teorías, podríamos hablar muchos de las consecuencias de todo este tema, pero realmente el perdón es la herramienta más poderosa que podemos tener en la relación de pareja, porque va a ser inevitable los roces, los problemas, será inevitable no tener conflictos en pareja. De hecho, estaba yo analizando que, que cuando uno empieza la relación de pareja, uno empieza teniendo muchos roces, ¿no? Porque es un tema de adaptarse poco a poco, luego pasan los temperamentos, luego llegan los hijos, luego se van los hijos y también en todos los ciclos o etapas del matrimonio siempre habrán conflictos. Entonces el perdón tiene que convertirse en un estilo de vida, como ver un parabrisas en el carro, ¿no? Cuando cae una gotica, hay algunos carros que traen un sensor, que apenas sienten una gota de lluvia, limpian el vidrio. Así mismo tiene que ser el perdón. Entonces, yo tengo algunas definiciones bíblicas y teológicas de qué es el perdón o qué es perdonar. Perdonar es soltar, dejar ir libre a una persona. Perdonar es liberar a aquel que me ofendió, soltar la carga, soltar a aquel que me hizo daño, cancelar, decir ya que cancelo esa deuda, no me debes nada. En una ocasión me gustó mucho la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con Pedro. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18 y el verso 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este texto lo hemos leído y lo hemos escuchado cómo se puede interpretar de que el perdón que propone Jesús es un perdón infinito, porque si hacemos la ecuación matemática, esto no es una multiplicación, sino una potenciación, es decir, de elevar 7 a la 7 a la 7 a la 7 y al final en la calculadora da infinito. Quiere decir que el perdón tiene que ser un estilo de vida, pero una cosa es decirlo y otra cosa es aplicarlo o ponerlo en contexto, porque uno puede hablar mucho del perdón y aconsejar a muchas personas que perdonen, pero cuando te toca a ti, o sea, cuando tú eres la víctima, cuando tú estás enfrentando el problema, es ahí lo doloroso y a veces siente uno la incapacidad de no poderlo cumplir. Entonces el texto que sigue, me encanta mucho que Jesús coloca una parábola para explicar cómo uno puede aprender a perdonar. Y es cuando se pone en una perspectiva de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque nosotros humanamente no tenemos la capacidad ni podemos perdonar. Hermana Hortensia, el perdón realmente no es humano. Es divino. El perdón es divino. Total. Y cuando uno logra entender lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a leer, por ejemplo, antes de leerlo, la hermana Hortensia quiere hacer un comentario y quiero que se ubiquen allí en Mateo 18 y el verso 23. ¿Sabes por qué es divino? Porque es que lo que no perdona es nuestro ego. Sí, o sea, me hiriste a mí, ese ego juzga. Nuestro ego siempre tiende a juzgar al otro, pero lo que es divino es el amor. O sea, que mi esposa me engañó, no es que yo soy un varón, no.
pero yo sí puedo El engañar. ego quedó golpeado. Entonces Ajá. ahí es donde, por eso es que este tema es hermoso, porque es que el perdonar no es tanto de nosotros que nos fluye y somos buena gente. Son mentiras. Eso ya nosotros, yo creo que ya lo sacamos de la cabeza. Ya nosotros sabemos que no hay ninguno bueno. Lo que nos ha enseñado a perdonar es eso que tenemos de Dios, porque dice que Él nos diseñó a su imagen y a su semejanza. Esa esencia de Dios que hay en nosotros es la que dice perdono. Pero entonces vamos a mirar cómo pasa eso, ¿sí? Correcto. Dice el texto de Mateo 18:23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y asido de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tus consiervos con que yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Alabanzas al Señor. Qué parábola tan especial. Para mí es la parábola más significativa y contundente frente al perdón. Esta historia la resumo simplemente con dos hombres que tenían una deuda con alguien. Uno debía, hablemos en cifras, aproximadamente debía 14.5 billones de dólares y el otro debía aproximadamente unos 5.200 dólares. Más o menos son los cálculos que uno podría sacar de lo que en su momento representaban los talentos y los denarios. Estamos hablando de 5.200 dólares a 14.5 billones. O sea, era una deuda impagable. Y aquel hombre le perdonó, a este hombre 14.5 billones de dólares. Imagínense que, hermanos, que a uno le perdonen una deuda de estas. ¿Qué opina, hermano Carlos? Que le perdonen a uno 14.5 billones. No alcanzaría la vida para uno pagar eso, ¿verdad? Y usted imagina la alegría con que salió ese hombre, me perdonaron 14.5 billones de dólares. No, iba feliz. Y mientras iba contento, se encontró, dice la Biblia, a un consiervo, contextualizándolo sería o un amigo, a otro amigo. Y cuando lo vio, resulta que ese amigo le debía 5.200 dólares. Y lo cogió del cuello y lo empezó a ahorcar y le dijo, ¿te acuerdas que tú me debes 5.200 dólares? Y empezó a apretarlo. Y aquel amigo le rogaba, le decía, tranquilo, dame una oportunidad, yo te lo voy a pagar. Dijo, no, yo no te voy a dar chance, nada. Y dice la Biblia que de una no le dio oportunidad, sino que lo echó a la cárcel. Y aquel señor que le había perdonado 14.5 billones de dólares se dio cuenta que ese sinvergüenza que le había perdonado todo ese dinero fue intolerante, no tuvo la capacidad de perdonar a su amiguito que le debía mucho menos de lo que le habían perdonado y se enojó y fue y dijo que lo tomaran y lo echaran
dice aquí los verdugos, hermana Hortensia. Me llama la atención la palabra que Jesús utiliza, verdugo. La palabra verdugo en el griego significa atormentadores, demonios. Quiere decir, primero que todo, vamos a hacer un análisis teológico a este texto. Cuando hablamos de esa deuda impagable, es la deuda que usted y yo tenemos con Dios. Hermanos, el Señor nos perdonó nuestros pecados. El Señor nos libró de la muerte, de la condenación, del infierno. Nos libró de un juicio eterno. Y todos los días nos corona de favores y misericordias. Y todos los días nos perdona todo. ¿Qué tal que el Señor nos tuviera en cuenta todos los pecados que cometemos diariamente en pensamiento, en acciones? ¿Qué tal si Él tomara nota de todo? Hermano, no tendríamos cómo responder. Teníamos una deuda impagable, pero el Señor, por su gracia, por su misericordia, nos ha perdonado. Y la Biblia dice, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Es por su gracia que Él nos ha perdonado. Y qué interesante saber eso, que si Dios a mí me perdona todos los días, las 24 horas del día, en todo momento, que si yo, siendo malo, siendo una persona que constantemente me equivoco, Dios me tiene paciencia, me acompaña en el proceso, me ayuda, me sostiene, me ama, por amor, es que me tiene paciencia. Si yo entiendo ese amor de Dios, yo cómo no soy capaz de perdonar a mi esposa o a mi esposo, que como cualquier ser humano se puede equivocar. Amén. Que como cualquier ser humano puede cometer errores, que como yo mismo también se puede equivocar. Amén, hermano José Luis. Y esta escena que usted nos trae nos deja evidenciar dos aspectos muy importantes. Nuestro comportamiento frente a los que nos ofenden y se nos olvida lo que a nosotros nos han perdonado. Pero entonces, ¿cuál debe de ser el proceder de nosotros? Hablando de que ya somos conscientes de lo que Dios ha hecho con nosotros y hablando de que también estamos en medio de una relación que en algún momento o podemos ser ofensores o nos pueden ofender. Y es allí cuando se me viene a la mente un joven precioso que nos menciona la palabra del Señor, que se llama José. Pero antes de hablar de José, quiero terminarle ese texto, porque yo les mencioné los verdugos. Ah, sí, muy importante. Los verdugos, los atormentadores. Hermanos, qué interesante entender que los verdugos, aquí en el griego, es atormentadores o demonios. Significa que cuando yo, hermana Hortensia y hermanos queridos, me vuelvo obstinado, rebelde, orgulloso, soberbio, de no querer perdonar al prójimo, en este caso puede ser a mi pareja, esto abre puertas espirituales. Y por eso muchas personas terminan teniendo episodios de ansiedad, de tormento, momentos donde la persona empieza a tener enfermedades emocionales tan fuertes y se va la paz, se le roba el gozo, la alegría. Empieza a tener una cantidad de puertas espirituales que se abren donde los espíritus empiezan a atormentar a una persona. Y en el peor de los casos los lleva a un cáncer, a una enfermedad que termina afectando a las personas. Mire, yo he tenido casos, personalmente los conozco, he sido testigo de personas que han entrado en una profunda amargura por no querer perdonar, porque una cosa, el perdón es una decisión, pero hay gente que no quiere perdonar. Y me ha tocado hablar con esas personas, me ha tocado casi que rogarle a esa persona que por favor la solución a sus problemas es tomar una decisión, pero hay personas que no lo hacen. Y he visto, mis ojos han visto cómo esas personas han terminado enfermas y que inclusive los médicos, cuando le hacen chequeos, cuando los médicos evalúan a esa persona, resulta que esa persona no tiene nada. Desde el punto de vista clínico, todos los exámenes salen buenos, porque el problema está en el alma y termina somatizando eso en un cáncer. Y conozco 3 casos personalmente que yo los viví, que murieron por una situación
de una profunda amargura por no querer perdonar. Es esto triste, esto es algo que realmente creo que cuando uno conoce al Señor y tiene aquí unas herramientas maravillosas, no debería de pasar. Creo que nosotros teniendo al Señor, no somos los superhumanos, pero sí creo que podemos aprender a resignificar cualquier situación que llegue a nuestra vida, poder entender que Dios nos llama con propósitos y que formar familia, formar hogar, es parte de un propósito que Él tiene con nosotros. Y si tomamos un día la decisión de acompañar esa vida con otra persona, eso es hasta el final. Y creo que en ese transcurrir nos va a tocar ejercitarnos en muchas ocasiones. Y tú decías algo importante, el perdonar es una decisión. Y alguien dirá, hermana, es que yo no siento, es que no puedo. No, todo empieza con una decisión. Yo no voy a cargar mi corazón de amarguras. Yo no voy a cargar mi corazón, por más dolorosa que haya sido la situación, me abusó, me golpeó, me fue infiel, me robó, me estafó, bueno, tantas cosas que pueden pasar en la vida nuestra. Somos nosotros los que decidimos si aparte de lo que ya nos hicieron, nos van a seguir haciendo daño durante el resto de la vida. ¿Por qué? Porque por eso quería hablar un poquito ya. Si quieres, pasamos a José, es que el tiempo se va tan rápido, porque es que este joven me enseña a mí unas cosas muy valiosas. Vamos a darles el texto para que los hermanos se ubiquen. Este joven me enseña a mí unas cosas muy valiosas y es de no quedarnos allí como se quedaron en esta parábola, haciéndole daño e ignorando la obra maravillosa de Dios. Pero ya este joven nos dice como cuál debe de ser el proceder, cómo debemos nosotros de asumir cuando hemos sido vulnerados. Este muchacho porque Dios le dio gracia, hermanos. Es que muchas veces nos envidian, es por la gracia que Dios da en nosotros, por el hogar que Dios te ha regalado. Hay alguien que de pronto esté deseando tener a tu esposa, tener a tu esposo, tener tus hijos, tener tu casa, hermanos. Así pasa. Y el enemigo se enamora de lo que Dios nos ha coronado de favores y de misericordias. Y a este muchacho Dios le dio gracia y tenía un propósito muy grande con él. Y dice que sus propios hermanos se llenaron de celos, se llenaron de envidia. Su padre lo amaba demasiado y eso causaba en sus hermanos demasiada envidia, demasiado resentimiento. Ellos se ofendían porque su padre amaba a su hermano y en algún momento llegó el momento de hacerle daño. Y en ese momento de hacerle daño, lo tiraron, hermanos, a una cueva y luego lo vendieron como esclavo. Eso fue de vulneración en vulneración. Y este muchacho se lo llevaron como un esclavo a una tierra que él no conocía. Después de ser el hijo, un príncipe, se fue a ser allá un esclavo, un servidor. Aparte de eso, le dañaron su buen nombre. Dijeron que era un abusador, que era un violador y lo mandaron a la cárcel. Un muchacho que cayó en su dignidad, lejos de su familia, lejos de su tierra, lejos de sus costumbres, le quitaron todos los beneficios que tenía. O sea, fue vulnerado de todas las formas posibles que puede ser vulnerada una persona. Porque vuelvo y les digo, la ofensa lo que activa es que nos vulnera nuestro ego. Más que la rabia, más que muchas cosas, es eso, sentirte frágil, sentirte vulnerado. Y dice la palabra del Señor, ¿en dónde es que estamos Génesis hablando? capítulo 50 y el verso 20. Ajá. Ya esta fue la conclusión, porque es importante, hermana Hortensia, entender que todos nosotros vamos a ser expuestos a ser víctimas en algún momento de nuestra vida y en relación de pareja. Sí. Pero entonces es importante saber de que cada problema o cada circunstancia tendrá un propósito. Todo tiene un propósito. Es que, hermanos, yo quiero que, porque este ya es como para ir cerrando y la conclusión de cómo debe de ser el proceder del creyente. Entonces, no quiere decir que el creyente no vaya a vivir situaciones difíciles. Estamos atravesando una experiencia aquí en la tierra y por estar aquí en la tierra con seres imperfectos como tú eres imperfecta, en cualquier momento o vas a herir o te van a herir. O sea, eso sí o sí va a pasar. Entonces es muy bueno tenerlo claro, porque es que a veces nos creemos muy buenos, yo no le hago nada malo a nadie, ¿cómo me lo hacen a mí? No. La palabra del Señor con el primer texto que arrancamos fue, todos, de alguna manera, ofendemos. No nos creamos, hermanos, que nosotros hacemos todo perfecto. Uno trata, y yo se lo digo a nivel personal, uno trata de respetar a todos, hablar de la mejor manera, pero ese trata y esa fuerza nuestra, esa justicia nuestra, nunca es suficiente.
En algún momento a alguien no vamos a saludar, a alguien vamos a ignorar, a alguien le podemos hacer daño. Entonces, entendiendo esto de que podemos herir o nos pueden herir, hay que entender que cuando eso pasa, tiene un significado, tiene un propósito, nada es porque sí. Su vida está escondida en las manos de Dios, mi vida está escondida en las manos de Dios, y lo que llegue a tu vida y lo que venga a mi vida, así sea doloroso, el Señor es tan maravilloso que eso lo va a convertir en algo poderoso para tu crecimiento, para que te afirmes, para que crezcas, para que avances y para que levantes a otros en situaciones similares o aún peores. Entonces, nosotros tenemos que entender que este muchacho, un muchacho escogido, un muchacho que Dios tenía su mirada en él, que le había dado gracia, que le había regalado una familia numerosa, que le había dado tantas bendiciones, fue de golpe en golpe. Duro, hermanos, duro lo que este muchacho y tan jovencito, ¿no? Un adolescente, viviendo situaciones de dolor, de desprecio, de injuria, de calumnia, en una cárcel que no son como las de hoy en día, en unas situaciones muy, 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 muy tristes, pero recuerde que cuando dejamos que sea el Señor el que nos defienda, que sea el Señor el que nos levante, que sea el Señor, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, que sea el Señor el que nos levante nuevamente. Dice que Él lo saca de ese pozo, de allá donde estaba, y lo puso al lado de ¿quién? Del dueño de toda esa provincia, y lo puso a gobernar, lo puso a administrar, lo puso a liderar. Él era el ejemplo a seguir, pero no porque el muchacho fuera muy capaz. ¿Por qué fue? Porque Dios le dio gracia, porque Dios le dio sabiduría, porque Dios le dio entendimiento. Hermano, lo que no podemos dejar es que la falta de perdón nos robe nuestro gozo y nuestra paz espiritual. Nuestra relación con Dios es inalterable, no importa lo que pase, no importa que tu esposo se porte mal, tu relación con Dios, nadie te la puede dañar. Nadie se puede interponer en esa relación. Y si esa esposa está siendo injusta, si esa esposa se está portando mal, hay uno a quien tú puedes acudir y irle a presentar la queja. Yo inocentemente recuerdo cuando recién nos casamos, que está uno en ese afloje y alguna situación me dolía porque uno a veces es muy mimado cuando está recién casado, y yo recuerdo que llegaba al culto y yo no, ya no saludaba, sino que llegaba y me arrodillaba a ponerle la queja al Señor. Señor, mire que José, y era muy chistoso porque yo de verdad llegaba a ponerle la queja al Señor, pero eran cosas muy, muy frágiles, muy, muy superficiales que ahora las veo así, ¿no? En su momento me parecía terrible, como que, ay, ¿por qué no tuve en cuenta tal cosa? Y cuando ya el Señor me descargaba en el Señor y me paraba, lo veía alabando al Señor y lo veía él conectado con Dios y yo, ay, ¿yo por qué peleo con él si es que él es un hijo de Dios? Si es que eso fue una bobada. O sea, el Señor de una como que me sanaba ya el corazón y me hacía tomar distancia de que el problema realmente no era lo que yo estaba pensando, era una emoción que me quería tomar ventaja y que yo la estaba dejando crecer. Entonces, este muchacho Dios lo pone en esa posición hermosa de altura, lo pone allí y cuando lo pone allí, que vio que ya estaba preparado, mire que Dios conoce nuestro corazón. Cuando Dios vio que José ya estaba preparado, le manda a sus hermanos. Ay, hermano, es que esto es hermoso. El Señor cuando vio que ya no había dolor, que él ya había resignificado, que él ya había procesado, que él ya se había dado cuenta que él estaba ahí para cumplir algo especial, que el Señor había peleado su causa, que el Señor lo había guardado. Cuando ya él estaba sano, pues le mandó a sus hermanos que le habían hecho ese daño tan grave. Y cuando llegan sus hermanos, miren lo que dice este muchacho. Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. A mucho pueblo, para dar vida, hermanos. Uno a veces dice, Señor, úsame, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos, Señor, quiero que usted me permita ver su gloria. Y le llegan a unas situaciones duras y uno dice, ay, Señor, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me volví cristiana? ¿Por qué estoy consagrándome? Ahorita me pasa de todo. Y no, es que la única forma de crecer, de entender, de ver su gloria, de avanzar, de profundizar en él, es cuando llegan momentos como estos, momentos difíciles que nos sacuden y nos llevan a
conocerlo más. En los momentos donde nuestro corazón se siente vulnerado, son los momentos donde más nos refugiamos en Él. Así que, hermanos, así como este muchacho entendió de que él tenía que estar en esa nación, porque si él no estaba allí, él no iba a poder ayudar a su papá, a su mamá y a toda esa población a que tuvieran alimento durante todos esos años que iba a haber escasez. Él entendió, Dios permitió que esto pasara porque ahora hay prolongación de vida para todos ellos. ¿A él le hubiera gustado que eso pasara? No, a ninguno nos gustan los momentos difíciles, a ninguno nos gusta que nos hieran, a ninguno nos gusta que nos vengan a hacer daño, pero el problema no está en eso, el problema está en cómo recibo yo eso y cómo afronto yo eso. El problema no estaba en José, el problema estaba en sus hermanos que tenían envidia y el Señor permitió que José aún a ellos los sanara porque ellos sintieron miedo. Uy, José ahorita con todo el poder que tiene nos va a matar. Y José, ¿qué hizo? No, no pasa nada. Ustedes son mis hermanos y yo los voy a alimentar, yo los voy a cuidar. Eso es cuando hay perdón. Y qué importante que esto en la pareja sea algo constante. Muchas personas no perdonan porque dicen, me da miedo que me vuelva a fallar. Ajá. Me da miedo que me vuelva a hacer lo mismo. Ya que quedan en el victimismo. Sí, entonces, y algunos dicen, no, yo no perdono, pero eso es como tomarse uno el veneno y esperar que el otro muera, porque el que sufre es uno. Entonces, por el bien de uno y por su relación con Dios, uno tiene que aprender a perdonar. Mira lo que dice Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 6 y el verso 14. Mateo 6:14 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará, perdón, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiere decir que el perdón es directamente proporcional a mi relación con Dios. Yo no puedo estar en pleito con mi esposa, con mi esposo. Yo no puedo estar en pleito con mi prójimo pretendiendo que Dios a mí me va a perdonar. Yo tengo que estar en paz con mi prójimo para que mis oraciones no tengan estorbo, para tener una buena relación con Dios. A veces usted quiere tener una buena relación con Dios, pero no se da cuenta que usted tiene una muy mala relación con su esposo o viceversa, con su esposa o con sus hijos, cosas pendientes ahí que no ha resuelto y usted quiere tener buena relación con Dios y quiere gozarse y pensar que puede desligar fácilmente esa responsabilidad, decir, no, una cosa es mi relación con Dios y otra cosa es mi matrimonio, otra cosa es acá este infierno que yo vivo, pero yo con el Señor tengo mi comunión. No, usted no puede desligar esa responsabilidad. Usted tiene un esposo, usted tiene una esposa que tiene que administrar, tiene que cuidar, tiene que proteger, tiene que amar y tiene que resolver ese conflicto para que su relación con Dios sea aceptable. Una última cosita que quiero decir, hermano o hermana, miren, cuando vivimos situaciones donde nos herimos, donde nos han hecho daño, bueno, y está esa falta de perdón, yo también tengo que entender que si esa persona me hirió y me ofendió, esa persona es esa persona que tiene un problema. Esa persona tiene que pasar su proceso, sea con Dios, sea judicialmente. Esa persona tiene que resolver su situación. Pero a veces nosotros creemos que el problema somos nosotros. Esto es muy importante que usted lo entienda. Necesito que tome distancia, que usted entienda en un momento indicado. Conocí a esta persona, esta situación vivimos, esta situación atravesamos, pero no me voy a quedar anclado en esto. Yo tengo que crecer en Dios, madurar en Dios, pedirle a Él que me enseñe a perdonar porque no vas a poderlo hacer en tus propias fuerzas. Y aparte de eso, entregarle eso a esa persona. Sé que tú en un momento quisiste golpearme, quisiste maltratarme, quisiste hacer esto porque pensaste que era la forma de que yo te respetara. Bueno, que tú entiendas porque es que la única forma de perdonar es cuando logro comprender. Pero comprender no es tolerar para que eso siga pasando. Comprender es yo
escucharte, mirarte, lograr como ubicarme en el tiempo, por qué lo hiciste, de qué manera pasó esto en tu corazón que te llevó a hacerme esto, pero también mostrar mi postura. En ese momento no estaba preparada para haber hecho la mejor reacción, haberlo afrontado de la mejor manera, pero hoy decido que esto no me va a poder seguir atravesando la vida. Hoy decido dejar esto en el pasado, hoy decido crecer, hoy decido que eso ya no va a seguir marcando mi vida. Pareciera muy sencillo, pero hermana y hermano, la verdad es que la palabra me dice que lo que confiesas, cuando tú empiezas a hacer esto, a sacarlo de tu corazón, no a guardarlo a ver si algún día se desaparece, sino que tú empiezas y lo empiezas a hacer en la oración y luego lo haces con la persona, hay sanidad al interior tuyo y hay sanidad al interior incluso de esa persona que si ha hecho daños porque esa persona tiene enfermedad en su corazón. Muy bien, y terminamos con un texto que quiero señalarles a todos en este día como una clave para uno afrontar las ofensas y llegar al perdón. Es Romanos capítulo 12 y el verso 20 y 21. Romanos 12, 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la misericordia. La Biblia dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si alguien te ofende, si alguien te ha hecho daño, dile al Señor que te dé la capacidad de amarlo, de tener misericordia y ayúdale. Favorécelo, así como Cristo te ha perdonado, así como Cristo te ha ayudado a ti también. Ayuda a esa persona y no seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Sírvele a esa persona. Cuando tú le sirves, cuando tú perdonas al que te agravió, dice la Biblia que ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dicho de otra manera, harás que su cara le arda de vergüenza. Y eso hace que haya un profundo arrepentimiento. Y la Biblia dice que al que más se le perdona, Más ama. más ama y más agradece. Amén. Muchas gracias, hermanos. Quiero orar por ustedes Amén. y decirle al Señor que nos ayude, que el perdón en nuestra relación de pareja esté como un presupuesto permanente y que se convierta en una herramienta de poder para enfrentar cualquier dificultad. Que el perdón se convierta en un estilo de vida. Que en todo momento el perdón sea la alternativa para solucionar nuestros problemas. Hermano Hortensia, inicie la oración, por favor. Amén. Yo le invito a los que están solos, inclinen su rostro, los que de pronto están en pareja, tómalo de su mano y hagamos esta oración, sea que tú le hayas ofendido, que ella te haya ofendido, o de pronto en este momento están en un momento muy hermoso, pero no estamos exentos. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él sea ese centro y que nos enseñe a perdonar. Bendito Jesús, en este momento, Rey, sabiendo y reconociendo, Señor, el poder que hay en el perdón, en la forma como tú transformas todas las cosas, Señor, entendiendo nuestra fragilidad humana, Señor, entendiendo que, Señor, no es fácil muchas veces. Muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas, Señor, pero solo tú puedes en este momento, Señor, enseñarnos, Señor, la manera de la cual podemos sacar todo esto que duele de nuestro corazón. Solo tú puedes, Señor, tomar estas cargas que oprimen, Señor. Estas cargas que no nos dejan avanzar y por el contrario atraen más cargas. Permite que hoy, Señor, en el nombre de Jesús, toda opresión sea quitada. Toda carga, Señor, todo verdugo que quiera, Señor, hacer daño, lo reprendo en el nombre de Jesús. Que hoy sea una noche de sanidad espiritual, de sanidad emocional. Oh Señor, una noche de sanidad para esas parejas que han estado hiriéndose, Señor, en conflictos.
que han estado atravesando momentos tensos, Señor. Que tu amor sea derramado, porque la abundancia de amor cubrirá multitud de errores. Señor, enséñanos a amar como tú amas, Señor. Sea, Señor, en este momento sanando cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Le entrego, hermano John Freddy y hermana Liliana. Dios me los bendiga, les amamos.